Hola chicos y chicas, bienvenidos a este espacio de Aprendo en Casa para poder nuevamente compartirles una explicación detallada en la temática que corresponde a la semana número 5 en el área de matemática respecto a las progresiones aritméticas en situaciones de la vida diaria. ¿Qué necesitamos? Hojas o un cuaderno de apuntes, lapiceros y lápiz, mucha concentración, motivar e incluir a tu familia y mucha creatividad. ¿Qué haremos? En tu vida diaria probablemente acostumbrabas a comprar pan todos los días, tus padres a pagar el préstamo bancario en cuotas, subías las escaleras de tu casa de 2 en 2, quizás ahorrabas dinero en un mes de sol en sol. Estos ejemplos tienen algo en común. ¿Alguna cantidad se repite siempre? ¿Cómo se relacionan con las progresiones aritméticas? En estas actividades, a partir de situaciones cotidianas, tendrás el reto de establecer relaciones y regularidades entre los datos, luego transformarlas a una regla de formación de una progresión aritmética, para representarlas mediante gráficos tabulares. Emplear estrategias para encontrar el término enésimo y justificar el desarrollo de tus procedimientos. Tienes 40 minutos para realizar cada actividad. ¿Preparada? ¿Preparado? Evidenciamos progresiones aritméticas en la repartición de frutas. Día 3. Diego abrió un negocio de venta de frutas. El primer día de abril repartió 12 cajas de fruta. El segundo día 18 cajas. El tercer día 24 cajas. Y así sucesivamente hasta el último día del mes. A partir de la situación, responde y realiza lo siguiente. ¿Cuántas cajas de fruta repartió el 12 de abril? ¿Y el último día del mes? Escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día y determina la cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo. Fases para resolver un problema. 1. Comprendemos el problema. 2. Diseñamos una estrategia o plan. 3. Ejecutamos la estrategia o plan. 4. Reflexionamos sobre lo aprendido. Estas fases son muy importantes porque nos dan una ruta de resolución. Te invitamos a elaborar tu propio organizador de fases para que puedas pegarlo en un lugar visible y revisarlo cada vez que necesites recordarlas. Comprendemos el problema. Para eso es necesario hacernos algunas preguntas para poder comprender el problema. Por ejemplo, ¿qué datos se presentan en la situación significativa? Al leer el problema, podemos rescatar que Diego el primer día de abril repartió 12 cajas de frutas. El segundo día, 18 cajas. El tercer día, 24 cajas. Y así sucesivamente hasta el último día del mes de abril. La segunda pregunta que podríamos hacernos, queridos estudiantes, ¿cuántas cajas repartió, por ejemplo, el quinto día? Si el primer día hizo 12 cajas, y el segundo día 18 cajas, y el tercer día 24 cajas, en cada día, ¿cuántas cajas está ascendiendo? Podemos ver que la diferencia entre día a día es de 6 cajas. Por lo tanto, el primer día, 12 cajas más 6, 18 cajas. 18 cajas más 6, 24 cajas. 24 cajas más 6, 30 cajas. Y 30 cajas más 6, 36 cajas. Quiere decir que el quinto día repartió 36 cajas.
¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? Nos piden hallar cuántas cajas de fruta repartió Diego el 12 de abril. También nos piden hallar el número de cajas que repartió el último día del mes, es decir, el 30 de abril. Escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día y también nos piden determinar la cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo. Bien, diseñamos una estrategia o plan. Para este caso, nos preguntan que describa el procedimiento que realizaría para dar una respuesta a las preguntas de la situación significativa. Para poder describir esos procedimientos, es necesario que conozcas algunas nociones básicas de progresión. Por ejemplo, en este caso, sucesión dice que una sucesión o progresión es un conjunto de números que tienen un determinado orden. Cada número ocupa una posición y recibe el nombre de término. Así, por ejemplo, 3, 5, 7, 9, puntos suspensivos, 29. Quiere decir que el número 3 corresponde a la primera posición y por lo tanto se le va a llamar primer término. 5 corresponde a la segunda posición y por lo tanto se le va a llamar término segundo. El 7 corresponde a la tercera posición y por lo tanto sería el tercer término. El 9 sí ocupa la cuarta posición y por lo tanto sería el cuarto término. Y así sucesivamente hasta llegar a un último término y el cual lo vamos a representar como A sub n, como último término. Progresión aritmética. Es una sucesión de números tal que la diferencia de dos números seguidos es constante. Así, por ejemplo, el primer término es 2, el segundo término 5, el tercer término 8, el cuarto término 11, el quinto término 14 y así sucesivamente hasta un término enésimo. En ese sentido, podemos apreciar de que de 2 a 5 hay una diferencia de 3, de 5 a 8 una diferencia de 3, de 8 a 11 una diferencia de 3, de 11 a 14 una diferencia de 3. Entonces, eso quiere decir que entre dos números seguidos hay una misma constante y por lo tanto decimos que se trata de una progresión aritmética. Razón aritmética. Es la diferencia constante entre las cantidades correlativas de una progresión aritmética. Es la comparación de dos cantidades por medio de una sustracción. Por ejemplo, en la sucesión 3, 7, 11, 15, la razón aritmética es 4. ¿Por qué? Si restamos los dos números correlativos, 7 menos 3 es igual a 4. Si restamos los números correlativos 11 y 7 es igual a 4. Y así sucesivamente. Para dar respuesta a la pregunta en la que me indica describir el procedimiento que realizaría para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa, se debe saber cuál es la diferencia entre dos términos de la sucesión. Por eso es necesario encontrar la razón aritmética. 2. Se debe saber cuál es el primer término de la progresión aritmética. 3. Se debe saber cuál es el último término de la progresión aritmética. 4. Es necesario organizar los datos en una tabla. 5. Debemos obtener el término general para la progresión aritmética. 6. Obtener la cantidad de cajas repartidas en los días 12, 30, etc.
ejecutamos la estrategia o plan. Para que nosotros podamos, en este caso, organizar los datos, hemos creído conveniente hacerlo en una tabla. Hemos identificado dos magnitudes: la magnitud tiempo en días y la magnitud cajas en unidades. Entonces, como sabemos, Diego ha repartido el primer día 12 cajas y en cada día ha ido incrementando de 6 en 6. Por lo tanto, 12 más 6 es igual a 18 cajas. Quiere decir que el segundo día ha repartido 18 cajas. 18 más 6 quiere decir que en el tercer día ha repartido 24 cajas. 24 más 6 quiere decir que el cuarto día repartió 30 cajas. 30 más 6 en el quinto día repartió 36 cajas. 36 más 6 en el sexto día repartió 42 cajas. 42 más 6 quiere decir que en el séptimo día repartió 48 cajas. Y así podemos ir sumando 48 más 6 en el octavo día, 54 cajas. Entonces, 54 más 6 en el noveno día, 60 cajas. 60 más 6 en el décimo día, 66 cajas. 66 más 6 en el onceavo día, 72 cajas. 72 más 6 en el doceavo día, 78 cajas. Entonces, y así podemos ir sumando hasta de repente llegar hasta un determinado tiempo. A partir de la tabla, responde la primera pregunta de la situación. Me preguntan cuántas cajas de fruta repartió el 12 de abril. Entonces, como podemos ver en este caso, que según la tabla, el 12 de abril se repartió 78 cajas de fruta. ¿Cuál es la razón de la progresión generada por la cantidad de cajas repartidas por día? Como va de 6 en 6 la cantidad de cajas repartidas por día, entonces la razón aritmética es 6. Por lo tanto, R es igual a 6. 4. Expresa la cantidad de cajas que repartió el primer día. En este caso, el primer día corresponde a la primera posición, por lo tanto, A sub 1 es igual a 12. Eso implica que el primer día repartió 12 cajas. Expresa la cantidad de cajas que repartió el segundo día, en función de la cantidad de cajas del primer día y de la razón. Como vemos que el primer día corresponde a la posición 1, que son 12 cajas repartidas, el segundo día corresponde, en este caso, a la posición 2, que sería 12 cajas más 6. Es decir, que el segundo día hizo la cantidad del primer día más la razón. Entonces, A sub 2 es igual a 12 más 6. Por lo tanto, A sub 2 es igual a 18. Eso quiere decir que el segundo día repartió 18 cajas. Expresa la cantidad de cajas que repartió el tercer día en función de la cantidad de cajas que repartió el primer día y de la razón. Sabemos que el primer día repartió 12 cajas y que la razón es igual a 6. Y A sub 2 es igual al primer día más la razón. A sub 3 entonces sería A sub 2 más la razón, que es igual a A sub 1 más razón, que es igual a A sub 1 más 2 veces razón. Entonces quedaría A sub 3 es igual a A sub 1 más 2 veces R. Quiere decir que la cantidad de cajas que repartió el tercer día es igual a la cantidad de cajas que repartió el primer día más 2 veces el incremento, o sea, la razón. Entonces, A sub 3 es igual a 12 más 2 veces 6. 2 por 6, 12 más 12, 24. Quiere decir que 24 cajas se repartió el tercer día. Calcula la cantidad de cajas para el día 12 y el día 30.
Si el primer día repartió 12 cajas, el segundo día repartió 18 cajas. Quiere decir que es igual a 12 más 6 con respecto al primer día. El tercer día repartió 24 cajas. Es igual a 18 más 6, que es igual a 12 más 6 más 6. El cuarto día repartió 30 cajas, que es igual a 24 más 6, que es igual a 12 más 6 más 6 más 6. Entonces, como verán, en cada día ha ido incrementando de 6 en 6. En el primer día no hubo incremento, en el segundo día hubo un incremento de 6, en el tercer día hubo 2 incrementos 6, en el cuarto día hubo 3 incrementos 6. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. El primer día es igual a 12 más 0 por 6, debido a que no hubo incremento. El segundo día nos quedaría igual a 12 más 1 por 6. Hubo un incremento. El tercer día es igual a 12 más 2 por 6. Hubo 2 incrementos. El cuarto día es igual a 12 más 3 por 6. Hubo 3 incrementos. Por lo tanto, el primer día es igual a 12 más paréntesis 1 menos 1 por 6. Como verán, en este caso, según la posición del día, en el paréntesis de color rojo, hemos establecido la posición del día menos 1. Veamos en el siguiente caso. En el segundo día es igual a 12 más 2 menos 1 por 6. Según la posición del segundo día, en el paréntesis de color rojo sería la posición del segundo día menos 1. En el tercer día quedaría entonces 12 más 3 menos 1 por 6. En el cuarto día es igual a 12 más 4 menos 1 por 6. Entonces, en el día 30 nos quedaría 12 más la posición 30 menos 1 por 6. En conclusión, si estamos en m días, en el día m, esto va a ser igual a 12 más m menos 1 por 6. Teniendo en cuenta que 12 es el primer término, 6 es la razón aritmética y m días viene a ser el último término. Bien, continuando entonces, si nosotros quisiéramos averiguar cuántas cajas fueron repartidas el día 12 de abril, entonces en este caso nuestro último término sería la posición número 12, el día número 12. Y esto va a ser igual a 12, que significa las cajas repartidas el primer día, más 12 menos 1 por 6. Esto va a ser igual a 12 más 12 menos 1 es 11 por 6. 12 más 11 por 6, 66. Y 66 más 12, 78 cajas. Quiere decir que el día 12 de abril fueron repartidas 78 cajas. Del mismo modo, si queremos saber cuántas cajas fueron repartidas el día 30 de abril, entonces quiere decir que vamos a averiguar en el día 30 cuántas cajas fueron repartidas. Y esto va a ser igual a 12 más 30 menos 1 por 6. Esto es igual a 12 más 30 menos 1, 29 por 6. Esto es igual a 12 más 29 por 6, 174. Y 174 más 12 es igual a 186 cajas que fueron repartidas el día 30 de abril. Entonces, en función a eso, podemos también analizar la fórmula del término general o término enésimo, puesto que el término general o la fórmula del término general, aquí como podemos apreciar, es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. ¿Qué significa a sub n? Significa último término. A sub 1, primer término.
¿sí? N, número de términos de la progresión aritmética. Y R viene a ser la razón aritmética. Entonces, en ese sentido, nos dice acá, expresa la cantidad de cajas que se repartió el día N considerando la razón y la cantidad de cajas que repartió el primer día. Dar respuesta a la segunda pregunta de la situación significativa. Bueno, vamos a ver que en este caso, considerando el término general, vemos que en este caso el último término va a ser igual a 12 porque me piden que considere la cantidad de cajas que se repartió el primer día y justamente este 12 es la cantidad de cajas que se repartió el primer día más n-1 por 6. ¿Por qué por 6? Porque también me dicen que debemos considerar la razón. Y en este caso, n viene a ser, en este caso, el día en que se repartió dicha caja, ¿no? El número del día. Bien, entonces, aquí para poder un poco generar una nueva fórmula, vamos a tener que aplicar la propiedad distributiva en n-1 por 6. Entonces nos quedaría a sub n igual a 12. Entonces por acá 6 por n, entonces acá nos queda más 6n menos 1 por 6 menos 6. Al simplificar podemos ver que se puede restar 12 menos 6. Entonces, ¿cómo nos quedaría? A sub n es igual a 6n más 6. Bien, continuando entonces con la pregunta anterior, también nos decían que demos respuesta a la segunda pregunta de la situación significativa. Y la segunda pregunta dice, escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día y determina la cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo. Entonces, al analizar del 1 de abril al 30 de abril tenemos 30 días. Y del 1 de mayo al 20 de mayo tenemos 20 días. Por lo tanto, 30 días más 20 días, desde el 1 de abril al 20 de mayo, entonces tendríamos 50 días. Entonces, quiere decir que lo que queremos averiguar es cuántas cajas se repartieron en el día 50. Entonces, para eso vamos a utilizar la fórmula A sub n es igual a 6n más 6, en donde A sub n en este caso viene a ser A sub 50, ya que es la posición 50 es la que vamos a averiguar cuántas cajas se van a repartir. Entonces, esto es igual a 6 por 50 más 6. A sub 50 es igual a 6 por 50 igual a 300 más 6. Haciendo la suma de 300 más 6 nos va a salir que en este caso en el día 50, es decir, el 20 de mayo, se van a repartir 306 cajas. Bueno chicos, ya estamos llegando a este cuarto paso. Vamos a reflexionar sobre lo aprendido. Entonces me preguntan si podrías usar otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa y me pide justificar la respuesta. Entonces, en este caso, en el análisis que hacemos a la fórmula del término general, ¿no? La fórmula A sub n igual a n-1 por la razón más el primer término, vemos que se establece una relación entre estos elementos, ya que se multiplica el número de la ubicación del término anterior por la razón, más el primer término. ¿Quién es el número de ubicación del término anterior? En la fórmula podemos ver que es n-1. Es decir, que si ya sabemos la posición n, podemos identificar cuánto es de repente el valor de n-1. Comprueba cuántas cajas repartirá Diego el 20 de mayo. Ya hemos visto que hasta esa fecha Diego repartirá 306 cajas. En este caso, n sería 50 días. ¿Por qué 50 días? Porque si nosotros
contabilizamos la cantidad de días del 1 de abril al 20 de mayo, nos vamos a dar cuenta de que hay 50 días. Entonces, quiere decir que n vale 50. A sub 1 es 12 cajas. Quiere decir que en el primer día se repartieron 12 cajas. R es igual a 6, es decir, la razón. Significa que del primer día al segundo día aumentó 6. ¿Sí? 6 repartos. Del segundo término al tercer término aumentó 6 más. Y así constantemente. Y A sub n significa el último término. Es decir, que aquí lo que me piden es calcular cuántas cajas se repartirán en el día 50. El 20 de mayo. ¿No? Entonces, como me piden calcular cuántas cajas se repartirá en el día 50, por lo tanto, A sub 50 es igual a 50 menos 1 por la razón, que en este caso es 6, más 12. 50 menos 1 es 49 por 6 más 12. 49 por 6, 294 más 12. Si sumamos 294 más 12, nos va a resultar 306. Claro que sí, ¿no? Lo que de alguna manera indica que en el día 50, o sea, el 20 de mayo, Diego repartirá 306. Bien, queridos estudiantes, entonces hemos llegado a esta parte final de la explicación de Aprendo en Casa. Conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos.